Hola, soy Greta. Recibí una llamada a las 17 de la mañana. De esas que no solo te despiertan, sino que te vacían por dentro. Mi madre fue encontrada acurrucada fuera de una gasolinera en medio de una tormenta de nieve, sin abrigo, sin zapatos, solo con moretones. Y las personas que la dejaron allí fueron mi hermano y su esposa. Pero eso no fue lo peor. Lo que me destrozó fue darme cuenta de que no era la primera vez que la lastimaban. Solo era la primera vez que ella ya no podía mentir por ellos. Así que conduje 200 metros a través de la nieve y el silencio, directo hacia una verdad para la que no estaba preparada. ¿Qué haces cuando las personas que te criaron son las mismas de las que tienes que protegerte? La nieve había estado cayendo por horas, suave al principio. Luego pesada y decidida. Podía oír cómo golpeaba el cristal de la ventana como un animal inquieto. Mi apartamento en Minneapolis se sentía inusualmente quieto. Tenía una taza de té de manzanilla enfriándose junto a mi portátil. Una repetición de un true crime en silencio sonando de fondo, y carpetas con borradores legales, esparcidas sobre la mesa de la cocina. Un martes típico por la noche. Estaba a mitad de un correo para un cliente cuando mi teléfono se iluminó. 3 llamadas perdidas. Todas de números desconocidos. Al principio pensé que sería spam o peor, alguien del trabajo necesitando formularios. De última hora. Estaba a punto de poner el teléfono boca abajo cuando vibró de nuevo, iluminando la habitación oscura como una bengala. Greta Bond, preguntó una voz. Masculina, calmada, oficial. Sí, habla el oficial Henley del departamento de policía de Rochester. ¿Es usted familiar de una de Laura Bond? Me quedé sin aliento. No fue el nombre, fue la forma en que lo dijo con cuidado. Como si pudiera romperme y lo pronunciaba. Mal, soy su hija, hay una mujer que coincide con su descripción, dijo. La encontraron hace aproximadamente una hora afuera de una gasolinera Speedway. Estaba en pantuflas, sin identificación. Sin abrigo, desorientada. Está bien, solo tiene frío, pero no quiso que la lleváramos al hospital. Dijo que alguien llamada Greta sabría qué hacer. Parpadeó una vez, 2 veces, intentando reconciliar la imagen de mi madre, de Laura Bond, la mujer que una vez me dijo que era una decepción profesional. Con alguien temblando afuera de una gasolinera en una tormenta de nieve en Minnesota. Estoy a 200 metros, susurré, luego más fuerte. Dile que voy para allá. Hacían 7 años que había dejado Rochester. 7 años desde la última vez que estuve en la misma habitación que mi madre. No había llamado, escrito ni preguntado por mí desde que tomé un trabajo en la ciudad. Ella era el tipo de madre que recordaba los cumpleaños cuando tenía algo de que presumir y los olvidaba cuando estaba enojada. Pero algo en esa llamada abrió una grieta. No hice la maleta. Ni siquiera cambié de zapatos. Agarré mi abrigo, las llaves y el botiquín debajo del fregadero. Y salí por la puerta. Las calles ya empezaban a congelarse. Deslicé 2 veces, en las primeras 10 cuadras, y seguí adelante de todas formas. Los limpiaparabrisas luchaban contra la nieve, más manchaban que limpiaban. Mantuve las manos firmes en el volante. Los ojos fijos en los haces de luz que atravesaban la tormenta. El silencio dentro del auto era ensordecedor. Sin música, sin radio. Solo mis pensamientos rodando como trenes de carga. La última vez que vi a Delora estábamos en medio de una pelea en la cocina. Me habían dado una beca completa para un programa de leyes en otro estado. Ella dijo que la estaba abandonando. Dijo, no regreses aquí si crees que eres mejor que esta familia. No regresé. Pero esta noche, su voz resonaba en mis oídos, angustiada, insegura, despojada de toda aspereza. La imaginé. No como la mujer que me arrebató un vaso de las manos cuando tenía 17 años, sino como la madre asustada de alguien en medio de una tormenta de nieve. Las millas se desvanecían detrás de mí. Tramo traicionero tras tramo traicionero. Las gasolineras estaban cerradas. Los faros eran escasos. Conduje por pueblos en los que no había pensado en años, sus contornos apenas visibles detrás de los copos. Pasé la señal de bienvenida a Rochester alrededor de las 4:10 de la mañana. Los nudillos me dolían de tanto apretar el volante. Mi aliento empañaba el parabrisas desde adentro. Giré lentamente hacia el estacionamiento de la Speedway. Los neumáticos crujían sobre capas de nieve compactada. Y entonces la vi. Estaba acurrucada cerca del lado del edificio, entre un contenedor de basura y una máquina de refrescos medio congelada. Sus pantuflas estaban empapadas. Sus dedos desnudos. Llevaba lo que parecía una bata vieja sobre una camisa de dormir manchada. Su cabello estaba despeinado y sus labios agrietados. Como si no hubieran probado agua en días. Frené el auto tan fuerte que casi me deslizo hacia un montículo de nieve. Dejé la puerta abierta detrás de mí mientras corría. Mamá, dije. No la había llamado así en años. Ella no reaccionó al principio.
Sus ojos estaban vidriosos, parpadeando lentamente. Finalmente, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. No debiste venir, raspó. Estoy bien, solo resbalé. Eso es todo, me apretó la garganta. Se estaba formando un moretón a lo largo de su pómulo, extendiéndose como tinta bajo la piel pálida. Vamos, dije, intentando levantarla. Vamos a calentarte. Ella se estremeció cuando toqué su brazo. Su cuerpo se tensó como si esperara un golpe, no ayuda. Cerca. Un patrullero estaba encendido. El mismo oficial que me llamó salió y me hizo un gesto con la cabeza en silencio. No nos dejó tocarla, dijo en voz baja, extendiéndole una manta de forro polar. Dijo que alguien vendría. Su la envolvía alrededor de los hombros. Resistió por un segundo, por orgullo o terquedad. No supe, pero luego se recostó, un poco hacia mí. Le ayudé a entrar al auto, subí la calefacción y dirigí las salidas de aire hacia su rostro. Por un rato, solo nos quedamos ahí. La nieve caía como confeti afuera, cubriendo todo con una falsa serenidad. Ella no habló. Yo tampoco. Le di una botella de agua del compartimiento. Y bebió como si no hubiera probado nada real en días. Dijo algunas cosas, comentó el oficial mientras se asomaba por la ventana del pasajero. No sé cuánto es cierto. Mencionó un hijo, dijo él. La golpeó. La echó. Quizá quieras investigar eso. Mi estómago se convirtió en hielo. ¿Kelan? Pregunté. El oficial asintió levemente, como dudando si debía decir más. Dijo que estaba confundida. Que se lo había imaginado todo, agregó. Pero también dijo que no quería morir afuera. Que tal vez alguien la recordaría. Miré a mi madre. Ella miraba al frente, con los labios temblando. Los ojos húmedos. Extendí la mano lentamente y tomé la suya. Te recuerdo, susurré. No respondí de inmediato. Las palabras del oficial flotaban en el aire como una niebla que se niega a disiparse. Dijo que estaba confundida. Que se lo había imaginado todo. Mis ojos no se apartaron de su rostro. La nieve giraba detrás de él, atrapándose en el borde de su gorra, derritiéndose en el cuello de su abrigo. Podía ver cómo la incomodidad se asentaba en su postura. No por el frío, sino por la verdad que probablemente creía. Pero que no podía decir en voz alta. Asentí una vez. Despacio. Gracias por informarme. El viaje al motel fue silencioso. Las calles seguían resbaladizas. Pero las máquinas quitanieves habían comenzado su recorrido, sabía a dónde iba. El único lugar barato que seguía abierto en esta parte de la ciudad, el tipo de sitio donde la calefacción funciona a medias, y la alfombra huele a quien intentó cubrir el moho con limpiador de pino. Hice el registro, sin hablar más de lo necesario. Deslicé mi licencia sobre el mostrador con una mirada que decía, no preguntes. El recepcionista no lo hizo. Delora caminaba detrás de mí, envuelta en la manta que le había dado el oficial. No había pronunciado una palabra desde que dejamos la gasolinera. Al llegar a la habitación, se sentó al borde de la cama como alguien esperando permiso para respirar. Le llevé un vaso de sopa caliente de la máquina expendedora. La miró como si le hubiera entregado un arma cargada. No insistí. Conocía esa mirada. La misma que yo solía darle a la enfermera de la escuela cuando preguntaba si alguien me lastimaba en casa. En ese entonces decía que no. Sonreía demasiado. Fingía que todo estaba bien. Me había vuelto fluida en el lenguaje de la mentira. Ella no tocó la sopa. En cambio, miró la pared. Luego la lámpara, después el suelo. A todas partes menos a mí. Saqué el botiquín de primeros auxilios del bolsillo de mi abrigo y me agaché junto a ella. Sus dedos estaban agrietados, con heridas cerca de los nudillos. Su muñeca estaba sensible al tacto. Parece esguince, dije más para mí que para ella. Ella se estremeció cuando se lo vendé. No me caí, dijo suavemente, con la mirada fija en la pared. No dije nada. Me miró, solo por un segundo. ¿Por qué viniste? Me quedé de pie. Entré, limpiándome las botas en el felpudo que aún decía. Hogar es donde está el corazón. Aunque los dos sabíamos que eso no era verdad. El pasillo se extendía frente a mí. Y fue entonces cuando las vi. Las fotos. Docenas de marcos, alineados en la pared. Kelan de niño pequeño, sonriendo con pastel en las mejillas. Kelan en uniforme de fútbol americano. Kelan y Reiva en su día de boda. Todos sonrisas y cabellos caros. Su hija. Eve en cada etapa, graduación de preescolar, recital de ballet primer día de secundaria. Incluso una foto enmarcada de Reiva en su graduación universitaria, con una banda como si hubiera descubierto algo que nadie más tenía. Caminé despacio, escaneando cada marco. Cada fragmento de vida capturado y curado. Y entonces la encontré, o más bien lo que quedaba de ella. Una vieja foto familiar. La de 1999. Recordaba ese día. Fue tomada fuera de la iglesia, después del servicio de Pascua. Yo llevaba un vestido azul pálido que mamá decía que me hacía ver apagada.
Todos los demás estaban en tonos pastel. Parecíamos una de esas familias de catálogo, pero en esta versión, la foto había sido recortada cuidadosamente. Mi lado del marco, mi hombro. Mi sonrisa, la inclinación de mi cabeza, desaparecidos como si nunca hubiera estado allí. Dora me dijo una vez que esa foto era demasiado grande para la pared. Antes pensaba que lo decía literalmente. Ahora entendía. Retrocedí lentamente. Mi pulso latía como un metrónomo en mis oídos. Traté de mantener la calma. De fingir que esto no era una bofetada en la cara, pero lo era. Cada marco era un recordatorio de que me habían borrado. Un recuerdo recortado a la vez. Entonces llegó la voz que no extrañé. No esperaba que volvieras, dijo Reiva detrás de mí. Sobrevivimos bien. Me giré para enfrentarla. Llevaba una bata de seda, y sostenía una taza de café como si fuera dueña del mundo. Quizás ella pensó que sí. No estoy aquí para charlar, dije. Claramente, respondió, levantando una ceja. La forma en que la echaste en medio de una tormenta de nieve, dije manteniendo la voz firme. Eso no se olvida. Reiva puso los ojos en blanco. Realmente no sabes ni la mitad de la historia, Greta. Entonces dime, dije. Dime qué hizo para merecer la cera. Ella bebió su café, dejando que el silencio se alargara. Ha estado inestable por un tiempo, paranoica, confundida. Acusando a Kellan de cosas que tú y yo sabemos que nunca haría. La miré fijamente, deseando que parpadeara. ¿Cómo qué? Dijo que le robó, dijo sin expresión. Que la manipuló para que firmara la casa. ¿Puedes creer eso, después de todo lo que ha hecho por ella? ¿Firmó la casa?, pregunté, con el estómago revuelto. Oh. Por favor, se burló Reiva. No es como si la usara bien. El lugar se estaba cayendo a pedazos, y Kellan la sacaba de apuros. Ni siquiera recuerda pagar las cuentas. Di un paso más cerca. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Decidiste empujarla a un montón de nieve hasta que dejara de ser un problema? Ella ladeó la cabeza. Realmente. ¿Crees que este es tu momento? No. Llegas de vuelta al pueblo y te haces la heroína. Pero no estabas aquí. No puedes juzgar lo que hemos tenido que soportar. Tienes razón, dije. No estaba aquí. Pero ahora sí, ella no respondió. Solo se dio la vuelta y regresó a la cocina como si la conversación hubiera terminado. Quizás para ella sí. Me alejé de la pared de fotos y me dirigí por el pasillo al armario, junto a las escaleras. Recuerdo que Dora solía guardar allí álbumes de fotos viejos, libros de recortes, cajas etiquetadas por año, llenas de boletos, tarjetas de cumpleaños y recibos de vacaciones a las que nunca volvimos. El armario era un caos de cajas de plástico y adornos navideños. Busqué entre ellas una a una, quitando tapas, moviendo cajas. Y entonces la vi. Cartón, cubierto de polvo con letras negras que decían 1999 Greta. La arrastré al pasillo y abrí las solapas. Dentro, mi diploma de secundaria, todavía en el sobre original. Una tarjeta de cumpleaños sin firma, solo las palabras, orgullosa de ti, en letra inclinada, y una carta de aceptación universitaria, rota por la mitad y luego pegada. Me senté en el suelo, con las piernas dobladas debajo de mí, las manos temblaban. Pero no lloré. Ya no tenía 16 años. Ya no esperaba que alguien me dijera qué importaba. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos, cada objeto, uno por uno. Documentación, no nostalgia. Esto no era un viaje por el camino de los recuerdos, era evidencia. No memorias. Las palabras de la señora López se me quedaron pegadas como el aire húmedo, mientras estaba justo dentro de la cocina, mirando el suelo de baldosas. Dijo que vio sangre, y la forma en que lo dijo, medida, incómoda, como alguien que había presenciado algo malo y nunca pudo ponerle nombre. Me dejó una opresión en el pecho que no podía sacudir. La cocina no había cambiado. Los mismos gabinetes, amarillo pálido con pintura descascarada, la misma lámpara antigua que zumbaba débilmente cuando se calentaba. La única adición nueva era una fila de frascos de especias caros alineados sobre la estufa. Sin duda, el toque de Reiva. Todo en esta casa seguía gritando familiaridad. Pero nada se sentía como hogar. Respiré hondo lentamente y salí por la puerta trasera, cruzando el jardín que separaba nuestra propiedad de la señora López. La nieve crujía bajo mis botas, el camino resbaladizo y irregular. Ya era tarde en la tarde. Esa luz gris opaca que hace que todo parezca detenido. Entre el día y la noche. Toqué 2 veces la puerta mosquitera. Pasaron unos segundos antes de escuchar el arrastre de sus pantuflas sobre el linóleo adentro. Cuando abrió la puerta, sus ojos se abrieron ligeramente. Greta. Hola, señora López, dije. Perdón, por aparecer sin avisar. Su mirada se suavizó. Has crecido y te pareces a tu papá, murmuró, seria, callada. Entra. Tengo agua caliente lista, adentro, la casa olía a toronjil y papel viejo.
Me senté en su pequeña mesa de cocina mientras ella servía 2 tazas de té. Con las manos temblando un poco al ponerlas. No perdí tiempo. Me dijiste que viste a mi madre esa noche afuera, sangrando. Ella sintió, labios apretados. Era después de las 9. Acababa de apagar la tele cuando escuché gritos al lado. No era la primera vez. Pero esta vez se sintió diferente. Fui a la ventana y fue cuando la vi. Esperaba. Tropezaba como si sus piernas no estuvieran firmes, con esa bata horrible. Y tenía, rojo en la mano, en la mejilla, se veía asustada. ¿Viste quién estaba con ella? Ella negó con la cabeza. No. Pero alguien cerró la puerta de golpe detrás de ella. Dejé mi taza sobre la mesa. ¿Lo denunciaste? Debería haberlo hecho, dijo bajando la voz. Pero es tu hermano, y tu madre siempre ha sido orgullosa. No quería que nadie se metiera. Asentí. Gracias por decírmelo. Al irme, me llamó, ten cuidado, Greta. Hay historia en esa casa. Y no toda es vieja. De vuelta al jardín. Volví a entrar a la cocina y miré la habitación otra vez, esta vez con más intención. Un tendedero de platos colgaba sobre la encimera, un cajón estaba ligeramente abierto. Las palabras de Delora resonaban en mi cabeza. La casa, las cuentas, algo pasó aquí. No solo físico, sino algo más profundo. Un cambio de poder. Una confrontación que rompió la superficie de su llamada armonía. Abrí el cajón de cosas viejas y encontré un recibo escondido detrás de un viejo menú para llevar. Era de un despacho de abogados fechado hace 2 meses. La anotación decía, transferencia de propiedad. Firmas finales. Kellan había tomado posesión de la casa. El nombre de Delora había sido removido. Afuera, rodé la casa hasta la puerta, lateral. Cuando me acerqué a abrirla, escuché pasos detrás de mí. «¿Estás escarbando?», dijo Reiva con voz plana. Me giré y la encontré cerca del garaje, con los brazos cruzados. Vestida como si hubiera esperado este momento. «Eso haces cuando alguien entierra algo», respondí. Su boca se torció. «¿Crees que eres lista?» «Creo que, ya terminé de guardar silencio», ella se acercó. «¿De verdad crees que vas a desenredar esto? ¿Que alguien te va a tomar en serio? Huiste de esta familia». «No huí», dije con calma. «Sobreviví». Me miró de arriba abajo. Con los ojos entrecerrados, «No solo te estás entrometiendo. Estás intentando destruir todo lo que construimos». «No», dije, «lo construiste sobre el dolor de otra persona. Esa casa nunca fue tuya. Ese nombre nunca significó solo Kellan». Ella rió entonces, corta y aguda. «Cariño. Si fueras más lista, estarías casada y poderosa». No rebuscando relevancia. No me inmuté. El poder no borra las pruebas. Y yo soy buena encontrando pruebas. Me lanzó una mirada desafiante. «Te arrepentirás de esto». Yo ya me arrepiento de no haber vuelto antes. La dejé allí, con el viento tirando de su bufanda de seda, y regresé al motel. Delora dormía, acurrucada en el lado lejano de la cama. Me senté en el pequeño escritorio, saqué mi laptop y comencé a organizar todo. Recibos, el mensaje de voz, notas de la señora López. Fotos de la caja etiquetada 1999. Greta. Cada elemento fue guardado en una carpeta con su nombre. Escribí un correo breve y lo envié a la oficina de Kellan. Asunto, Delora tiene problemas de memoria. Pero yo no. Cuerpo, necesitamos hablar. Sin firma. A la mañana siguiente, Dolores se movió mientras le servía una taza de café. Su voz estaba áspera. «Escuché a tu padre decir una vez, un cajón solo se rompe cuando lo abren con demasiada fuerza». Me senté a su lado. «¿Qué significa eso?» Sus ojos no me miraron. Él abrió el cajón con demasiada fuerza de esa noche, le dije, que te contaría todo. Eso lo asustó. Me apretó el pecho. «¿Hubo más?» Asintió despacio. Dijo que lo arruinaría todo, que te haría voltear contra la familia, que lo usarías en su contra. Y me. ¿Ibas a contar eso? La miré y por primera vez vi miedo en sus ojos. No a Kellan, sino a mí. No quería perder a mis 2 hijos. Tragué saliva con dificultad. Nunca los tuviste a los 2. Solo elegiste a uno. No lo negó. Esa noche, después de que se durmió, revisé la sala otra vez, escaneando todo, buscando cualquier cosa que pudiera contener más verdad. Encontré un pequeño monitor de bebé escondido detrás de un florero decorativo. Revisé por detrás. Tenía una tarjeta micro SD. La tomé. En una farmacia local compré un lector de tarjetas y lo conecté. A mi laptop había 10 archivos. El más reciente estaba fechado la noche que la echaron. Presioné reproducir. No dormí esa noche. Después de darle play, el tiempo se retorció en algo irreconocible. Más peso que movimiento. Mis ojos se mantuvieron fijos en la pantalla. Mi respiración quedó atrapada entre la incredulidad y el asco. La grabación no era cinematográfica, sin ángulos dramáticos, sin audio claro. Era granulada. La lente estaba un poco desviada.
pero pude ver todo lo necesario. La marca de tiempo. En la esquina inferior decía las 8:14 p.m. Delora estaba junto a la encimera de la cocina. Se veía pequeña en ese encuadre, como una invitada en su propia casa. La voz de Kellan llegó primero. Más fuerte de lo que recordaba, ladrando sobre cuentas, responsabilidades, sobre que ella no estaba agradecida. Ella dijo algo sobre su cuenta, sobre revisar los retiros. Luego, sin aviso, él se acercó. El movimiento no fue salvaje, fue practicado. Una bofetada con la mano abierta en la mejilla. Ella tropezó contra la encimera, golpeando su cabeza con un crujido horrible. Platos cayeron del escurridor. Se desplomó en el suelo de baldosas. Segundos después, Rave apareció en cuadro, con el teléfono en la mano, mirando a Delora tirada en el suelo. Y siguió caminando. La vi una y otra vez. Para la tercera vez, mi mano temblaba tanto que tuve que apoyarla en el borde de la mesa. Esto no fue una discusión. No fue un malentendido. Fue abuso documentado, fechado. Y nadie movió un dedo. Subí la grabación a una carpeta segura en la nube y la etiqueté claramente. Mamá 0114 evidencia. Sin adornos, sin títulos emocionales, solo hechos, solo la verdad. Afuera, el viento seguía aullando. La nieve disminuyendo. Dentro de la habitación del motel, escuchaba a Delora moverse en su sueño. Miré la imagen fija, su cuerpo en el suelo, una mano doblada bajo sus costillas, y me odié por no haber regresado antes. La mañana llegó gris y pesada. Esperé hasta que se movió para deslizarle la laptop. Pausando el video justo antes del momento del impacto, parpadeó mirando la pantalla. ¿Qué es eso?, preguntó. Algo que necesitas ver. Se inclinó, lentamente. Cuando reconoció la grabación, se estremeció como si su cuerpo recordara antes que su mente. No recuerdo, susurró. No digas que no recuerdas. Sé que sí. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Me dijiste que no lo hizo a propósito, dije. Intentaste justificarlo. Pero esto es lo que pasó. Ella pasó justo a tu lado como si fueras un abrigo vacío tirado en el suelo. La voz de Delora finalmente tomó forma. Él no es una mala persona. Solo está abrumado. Empujé la silla hacia atrás. Has repetido esa frase durante 20 años. Cuando me rompió la nariz en 7º grado. También la dijiste entonces. Cuando me dejó afuera toda la noche, mientras tú dormías descalza en invierno. Me dijiste que debí provocarlo. Ella apartó la mirada. Dime algo, dije en voz baja. ¿Alguna vez me creíste, aunque sea una vez? La mandíbula de Delora se tensó. Siempre fuiste tan ruidosa. Greta tan necesitada. Me reí, amarga y pequeña. Quizás solo estar ahí ya era demasiado. No esperé respuesta. De vuelta en la mesa, redacté un correo. Sin asunto, solo una imagen fija del video. Delora en medio de la caída, el piso de baldosas a centímetros de su cabeza. Lo envié a la oficina de Kellan. Sin mensaje, sin explicación, solo la verdad, en menos de 30 minutos. Reiva llamó. ¿Qué intentas hacer, si sea por teléfono? ¿Quieres arruinarlo todo? ¿Crees que un video borroso cambiará algo? Dejé que el silencio se prolongara y respondí con calma, ni siquiera he empezado. Clic. Me recosté en la silla, escuchando el silbido del radiador contra el frío. No se trataba de venganza. Ya no. No era hacerlo sufrir. Era cortarles el acceso a ella, a lo que se habían llevado. A lo que aún creían que les pertenecía. Abrí una plantilla legal y comencé a escribir. Abuso a ancianos, coerción financiera, agresión física, nombres, fechas, lugares. Archivos de evidencia adjuntos. Tenía todo lo necesario. Luego tomé mi teléfono y busqué un contacto que no usaba desde hace años. Casey Hill, una enfermera con quien trabajé y que ahora hacía trabajo social en el condado. Cuando contestó, su voz se quebró de familiaridad. Greta, ¿todo está bien? No, dije. Pero creo que finalmente sé qué hacer. Hablamos 20 minutos. Le conté todo, no solo el incidente, sino el patrón, los años de silencio, la inocencia fabricada, la transferencia de propiedad, los registros médicos, el video del teléfono. No interrumpió ni una vez. Al final dijo en voz baja, puedo solicitar una evaluación de emergencia. Eso desencadenará una visita domiciliaria. Si se confirma, va a la corte, hazlo. Dije, hoy mismo necesitaré una declaración. La enviaré en 1 hora. Para la noche, había hecho más papeleo que en los últimos 2 meses juntos. Tenía las manos rígidas, pero la mente clara. Delora se mantuvo callada casi todo el día. Con los ojos en la ventana como si viera una tormenta acercarse. Me senté, frente a ella, con carpetas apiladas entre las dos. ¿Haces todo esto por alguien que nunca te creyó?, dijo. No, respondí. Lo hago por alguien que finalmente merece creer en sí misma. No hablamos más después de eso. Me acosté, poco después de medianoche. La habitación estaba oscura, el calefactor zumbaba con un ritmo sordo.
en algún momento antes del amanecer. Desperté con el sonido del teléfono de la recepción sonando por el pasillo. No me moví. Solo me quedé ahí, con los ojos bien abiertos, pensando en la sala del tribunal porque sabía que estaba por llegar, y esta vez no entraría como la hija olvidada. El momento en que cruzamos las puertas del juzgado. Todo se desaceleró, las cámaras no destellaban. Parpadeaban, sutiles y constantes, como ojos esperando sorprender a alguien. Los reporteros susurraban en pequeños micrófonos, sus ojos me escaneaban a mí, luego se dirigían a Delora, que caminaba a mi lado con pasos lentos y medidos. Ella llevaba una de mis chaquetas viejas, algo simple pero cálido, que le quedaba grande. Su silencio era fuerte, pero su postura, erguida y serena, decía mucho. Pasamos los detectores de metales. El pasillo resonando con un zumbido silencioso de anticipación. Una mujer de la oficina del secretario nos condujo a la sala, donde el juez ya estaba sentado. Pude sentir la mirada de Kellan antes de verlo. Iba vestido para impresionar, por supuesto, traje oscuro, cuello impecable, pin de corbata plateado. Una imagen de contención y profesionalismo. Como si él fuera quien presentaba la petición y no quien la defendía. Reiva se sentó a su lado, con un abrigo entallado, el teléfono agarrado con una mano manicura. Sus expresiones eran controladas, pero tensas. Esto no era una reunión, esto era una guerra. Me puse de pie cuando la juez comenzó el pase de lista y explicó la naturaleza de la audiencia de emergencia. Mis manos descansaban sobre la carpeta que había traído, documentos, correos, marcas de tiempo y el video. Mi voz no tembló al presentar la petición de tutela legal, ni cuando seguí con la solicitud formal de orden de restricción contra Kellan y Reiva. Entregué la transcripción del video, ofrecí la grabación completa como evidencia. La jueza asintió ocasionalmente, pasando las hojas sin hacer comentarios. Su rostro no revelaba nada. Luego fue su turno. Kellan se levantó lentamente, quitándose el polvo imaginario de la mengue. Su señoría, comenzó, voz suave y segura. Estamos profundamente preocupados por el bienestar de mi madre. Pero estas acusaciones son producto de tensiones familiares de larga data. Mi hermana ha estado distante por años. Tiene problemas para regular sus emociones. Todo este caso es resultado de resentimientos. Reiva intervino, con voz melosa. Greta siempre ha buscado atención. Hemos intentado apoyar a Delora, pero ella está confundida, olvidadiza. Tuvimos que tomar decisiones difíciles. No reaccioné, solo miré a la juez. Ella no devolvió la mirada. Luego, en voz baja, se dirigió a Delora. Señora Bond, dijo la juez, ¿desea hablar? Delora permaneció sentada largo rato sin responder. Un silencio, luego otro. La sala se quedó en calma. Hasta los reporteros se inclinaron, sin aliento. Finalmente, se puso de pie. Su voz no fue fuerte. No resonó. Pero cortó la sala como cristal. Antes pensaba que el dolor era amor. Dijo que si alguien te gritaba, significaba que todavía te prestaba atención. Que si te golpeaba, le importaba lo suficiente para quedarse. Ya no lo creo. Nadie se movió. Ni siquiera Kellan. Ella lo miró, solo miró. Y luego volvió a sentarse. Eso fue todo. La jueza aclaró la garganta y se dirigió a mí. Nos reuniremos en 72 horas para la deliberación formal, pero por ahora, la señora Bond mantendrá la tutela temporal. Se conceden las órdenes de restricción. Afuera del juzgado, el aire estaba frío y fresco. El sol de invierno bajó detrás de los árboles, antes de que pudiera pisar la acera. Reiva me confrontó. Acabas de humillar a tu familia, siseó. Ese video, lo editaste, no alce la voz. Está autenticado. Ahora tengo copias y testigos. Ella rió una vez, amarga y corta. No te hagas la santa. La abandonaste por años. Me fui para sobrevivir, dije. Tú te quedaste para controlar. Me lanzó una mirada, pero había algo nuevo en sus ojos. Incertidumbre. Esa noche. Mi laptop se congeló mientras guardaba. Al principio pensé que era un fallo del sistema, pero entonces apareció una ventana emergente. Ruta de archivo no encontrada, seguida de otra y otra. Todo desaparecido. Revisé mi disco de respaldo. Corrupto. Se me cayó el estómago. Tomé el teléfono y entré a mi nube. Eso seguía intacto. Gracias a Dios. Al amanecer. Comenzó la campaña de desprestigio. Publicaciones anónimas en foros locales, acusaciones de explotación a ancianos, capturas de pantalla falsas mostrando transferencias de dinero desde las cuentas de Delora, fotos mías con clientes torcidas en narrativas falsas. Pero lo esperaba. Contacté a una periodista en quien confiaba, Maya Walsh, quien había escrito sobre casos de abuso a ancianos. Nos conocimos en una conferencia de políticas de salud hace 3 años. Le envié un mensaje. ¿Quieres una historia? Esto es lo que los hijos exitosos pueden hacer y salirse con la suya.
Subí un clip parcial de la declaración de Delora en la corte a un sitio de defensa con alcance nacional. No puse nombres. Ni siquiera expliqué. Las palabras hablaron, por sí mismas, en horas. Los comentarios llegaron. Suena como mi mamá. Viví esto. Pensé que era la única. El mensaje era claro. No estábamos solos. El silencio que los protegió por décadas se estaba resquebrajando. Al día siguiente, mientras bebía café tibio de la máquina del motel, vi crecer las notificaciones. Entonces mi teléfono vibró con un nuevo titular. Kellan Boone enfrentará acusaciones de abuso en conferencia de prensa hoy al mediodía. Sonreí. Tranquilo y preparado porque sabía lo que venía. Me paré en las escaleras del juzgado, con el teléfono en la mano, el abrigo cerrado hasta la garganta. El viento era implacable, tirando de las mangas y mordiendo mi piel. Pero apenas lo sentía. Mis ojos no se apartaban de la pantalla. La conferencia de prensa de Kellan acababa de comenzar. Lucía exactamente como debía, calmado, calculador, vestido de azul marino, con un pañuelo en el bolsillo que probablemente costaba más que mi renta. Reiva estaba ligeramente detrás de él. Los labios pintados de un rosa suave y nada amenazante. La postura lo bastante inclinada para parecer solidaria, pero no dominante. Para cualquiera, podría parecer una fachada unida. Para mí. Era una coreografía. Empezó con un comunicado preparado. Por supuesto, estamos desconsolados por las falsas acusaciones que han surgido, dijo, con las manos cruzadas cuidadosamente sobre el podio. Nuestra familia siempre ha priorizado la compasión y el cuidado de nuestra madre. Compasión. Esa palabra casi me hizo reír. Continuó pintando un cuadro de conflictos familiares, malentendidos generacionales y deterioro mental. Greta, dijo, usando mi nombre como si se lo hubiera ganado. Ha estado distanciada de nuestra familia por años. Está herida. Y a veces las personas heridas atacan. Era control de daños del libro. Hacerme parecer inestable. Presentarse como el hijo paciente, cargado de responsabilidades. Dejar que la audiencia complete el resto. Los reporteros asintieron. Algunos tomaban notas. Otros parecían escépticos, pero nadie interrumpió. Todavía no. Refrescaba el chat de la transmisión en vivo. Los números subían. Vistas, comentarios, reacciones. Y entonces sucedió. La pantalla falló ligeramente. Un bene de notificación se deslizó en la parte inferior del video. Nuevo video subido. Anónimo. No fue de mí. La conferencia no se detuvo, pero la energía cambió. Algunos reporteros miraron sus teléfonos. Una mujer, en primera fila, palideció visiblemente y levantó la mano. Señor Boone, dijo, ¿puede explicar esta grabación de audio que acaba de aparecer? Kellan parpadeó. Lo siento. ¿Qué audio? La reportera no esperó. Reprodujo el audio en su teléfono, sosteniéndolo cerca del micrófono. Su voz llenó el espacio. Esa vieja es un problema. Congélala si es necesario. Gritos, gritos, reales. Él se congeló por un instante, luego se inclinó hacia el podio. Eso claramente está fuera de contexto. Otro reportero intervino. Señor Boone, ¿es esta su voz? Él dudó. Eso fue suficiente. Reiva dio un paso atrás, su rostro perdió expresión en tiempo real. Y así. La ilusión cuidadosamente compuesta se rompió. El clip se difundió rápido. Reddit, Twitter, Facebook. En minutos, el hashtag FreeZero fue tendencia nacional. No tuve que decir una palabra. La verdad tenía fuerza propia. Los reporteros gritaron. Las cámaras avanzaron. Kellan intentó retomar el control, desviar, apelar a la emoción, culpar a los deepfakes. Pero era demasiado tarde. La frase estaba ahí, resonando más fuerte que cualquier mentira que pudiera inventar. Reiva parecía lista para salir corriendo. Se acercó a él, sin darse cuenta de que su micrófono aún estaba activo. Te dije que ese mensaje iba a salir a la luz. Nunca borras nada, Kellan. Él le lanzó una mirada tan cortante que podía romper el vidrio. Lo vi todo en vivo, todavía en las escaleras del juzgado. Aún envuelta en ese viejo abrigo, aún, con frío. Pero algo había cambiado. Yo no filtré el clip. Alguien más tenía acceso. Alguien que finalmente se cansó. Mi teléfono sonó unos minutos después. Era Maya, la reportera con quien hablé antes. ¿Fuiste tú quien filtró? Esto preguntó. Sonreí. No. Bueno, está en todos lados. Bien, ¿puedo citarte? Puedes citar esto. Dije que no tuve que filtrarlo. La verdad camina sola. Esa frase terminó en todos lados, titulares, memes, camisetas. Pero no era por la publicidad. Grupos comunitarios comenzaron a etiquetarme en sus publicaciones, páginas de defensa, foros de salud mental, sitios de concientización sobre el cuidado de ancianos. Un mensaje decía, le diste voz a lo que todos vivimos. Otro, gracias por demostrar que el silencio no fue culpa nuestra. Mientras tanto, en el motel.
Delora veía la conferencia desde el borde de la cama. No dijo mucho, solo miraba. Cuando sonó el audio, la vi estremecerse. No como si se sorprendiera, sino como si recordara cada vez que se convenció de que no había pasado. ¿Él realmente dijo eso?, susurró. Siempre pensé que me lo estaba imaginando. Me senté a su lado. Ella no me miró. No forcé el momento. Extendió la mano y tomó la mía. Eso fue suficiente. Más tarde esa noche, mientras redactaba una cronología para el artículo de seguimiento de Maya, mi teléfono vibró con un número nuevo. Contesté. ¿Crees que esto terminó? La voz gruñó, enmascarada. Pero no anónima para mí. Tú eres la siguiente. No me inmuté, no grabé, no intenté rastrear el número. En cambio, respondí con un solo mensaje. Bien, entonces sé que me estás observando porque esta vez no solo me vigilaban a mí, vigilaban las consecuencias. La cerradura hizo clic bajo mi mano, y por primera vez en años abrí la puerta principal de mi casa de la infancia sin dudar, sin pedir permiso y lo más importante, sin preguntar. No llamé, no vacilé. Entré como si me perteneciera porque legalmente, por ahora, así era, Delora no estaba conmigo esta vez. Se quedó en el motel, arropada bajo mantas con Ivy a su lado, dibujando en silencio, crayones esparcidos sobre la cama. Esa mañana había entregado los documentos legales en la corte. Ahora era momento de entregarlos personalmente. La casa estaba demasiado silenciosa. La luz de media mañana se filtraba por las cortinas medio corridas, proyectando líneas largas sobre la alfombra de la sala. El olor a limpiador cítrico flotaba en el aire como si alguien hubiera intentado borrar la culpa. Me quedé justo adentro, dejando que la puerta se cerrara con un golpe pesado que pareció recorrer las paredes. Kellan apareció por el pasillo, ya agitado. ¿Entraste sin permiso?, espetó. No me inmuté. No vine a ganar. Vine a terminar esto. Me miró, la mandíbula apretada, incredulidad y rabia luchando en sus ojos. ¿Crees que tienes ventaja? Este pequeño espectáculo que estás montando no va a sostenerse. Has avergonzado bastante a esta familia. No se trata de vergüenza, dije, avanzando un paso. Se trata de responsabilidad, algo que has evitado toda tu vida. Se acercó más lento esta vez, pero cada paso irradiaba hostilidad. Tú siempre fuiste la víctima, Greta. Desde niños, nunca pudiste manejar no ser la favorita. Esa palabra despertó algo profundo, polvoriento, que no había tocado en años. No fui la favorita porque no mentí por ti, dije. No empujé niñas en el recreo esperando que mamá lo arreglara. No empujé a mi hermanita por las escaleras y fingí que fue un accidente. Sus fosas nasales se dilataron. De eso se trata esto. Sigues atorada en algo que pasó cuando teníamos, ¿qué? 9 años, no, dije más fuerte. Estoy atorada en que nunca asumiste responsabilidad. Ni entonces, ni ahora. Has convertido a mamá en una marioneta, a Reiva en tu manejadora y esta casa en una mentira. Reiva salió de la cocina con el teléfono en la mano. ¿Esto es un show, Greta? Porque sí lo es. Quizás la próxima vez deberías traer un equipo de cámaras. No hace falta, respondí. Traje algo mejor, metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. Esto, dije mostrándolo, es una revocación formal de tu poder notarial. Y toqué el segundo documento. Esto es una moción para la tutela permanente. Las fechas de audiencia son el próximo jueves. Y presenté una orden de protección. No debes contactar ni acercarte a Delora nuevamente. Kellan se rió con desprecio. ¿Quién crees que eres? Creo que soy la persona a la que debiste haber dejado de subestimar hace 10 años. Un pequeño ruido llamó nuestra atención. Pasos suaves en las escaleras. Ivy estaba parada a medio camino, sosteniendo una hoja de papel, un dibujo. Sus ojos se encontraron con los míos, luego se desviaron hacia sus padres. Quiero vivir con la tía Greta, dijo en voz baja. La habitación se congeló. La sonrisa de Reiva vaciló. Cariño, mejor no, dijo. No quiero quedarme aquí más, dijo Ivy con voz firme. Estoy cansada. Reiva se acercó, extendiendo la mano. No lo dices en serio. Ivy dio un paso atrás. Sí, lo digo. Me quedé atónita, pero no interrumpí. Dejé que el momento viviera. La voz de Kellan se tornó aguda. Esto es manipulación. No, dije, esto es claridad. Él dio un paso hacia mí, señalándome con el dedo. Vas a arrepentirte. La estás volviendo contra su propio padre. Ella se está alejando hacia la seguridad, respondí. Ya no puedes controlar la narrativa. Su compostura se quebró. Ingrata pequeña. Subí la voz lo justo. Puedes gritar o puedes irte. En ese momento, 2 oficiales entraron por la puerta principal. Callados, profesionales. Tenían la orden que había presentado antes. Un oficial se acercó a Kellan. Señor Bond, necesitamos que nos acompañe por un periodo de separación temporal. No está bajo arresto, pero violaría la orden de protección si permanece aquí.
No puede ser, murmuró Kellan. Reiva empezó a protestar, tratando de discutir, pero ninguno de los oficiales le prestó atención más allá de un corte señora, retroceda. Kellan no opuso resistencia. No gritó. Se dejó escoltar. Con la cara ardiendo de rabia sin saber dónde colocarla, Reiva quedó en el centro de la habitación. Viéndose repentinamente muy pequeña, espero que seas feliz, escupió. No lo soy, respondí. Pero tampoco tengo vergüenza. Ella no contestó. Más tarde esa tarde, cuando todo se calmó, caminé por la sala. El silencio se sentía diferente, menos como evasión y más como recuperación. Fue entonces cuando vi a Delora. Bajó las escaleras lentamente, con una mano en la barandilla. Llevaba un suéter que no había visto en años. Uno viejo de papá. En la otra mano, sostenía un marco de foto. No dijo palabra. Puso la foto en la repisa. Era la vieja foto familiar, la del domingo de Pascua, la que me habían recortado. Esta no estaba recortada. Mi rostro estaba ahí. El silencio entre nosotras no fue frío. Fue honesto. Y por primera vez en mi vida, no dolió. Era un jueves por la mañana cuando regresé a la casa. No la antigüe. La casa de la familia Bond ahora era solo una línea en un expediente. Pero el pequeño alquiler de una planta, tranquilo, escondido, detrás de una escuela primaria y una fila de pequeñas tiendas desgastadas por el viento. La nieve de la semana pasada ya se había derretido casi por completo, dejando parches de césped marrón y banquetas embarradas. No esperaba nada cuando entré, tampoco buscaba nada. Pero allí estaba, un solo sobre, simple y doblado a la mitad, sobre la mesa de la cocina. Sin nombre en el frente, sin dirección, solo la letra de mi madre, aquella que no había visto en años. Inclinada, con bucles, demasiado pulcra para ser espontánea. Me senté antes de abrirlo. No quería una gran disculpa. Ni siquiera sabía si podría soportarla. Desdoblé el papel lentamente. Como si pudiera desintegrarse por la edad, aunque claramente había sido escrito esa misma mañana, no hay forma de arreglar lo que arruiné, decía la carta. Pero tú apareciste. No me dejaste congelarme 2 veces. Eso es más de lo que merezco de eso. Fue todo. No un lo siento. Sin firma, pero de alguna manera fue suficiente. Miré la carta largo rato, luego la doblé por el pliegue y la deslicé dentro de un libro de bolsillo que nunca terminé. El libro trataba sobre mujeres que desaparecen física y emocionalmente, de fotos, de recuerdos. De la historia. Lo había empezado en un vuelo a Denver hace 3 años y lo abandoné a mitad de camino. Ahora parecía el lugar adecuado para dejar sus palabras. No olvidadas, solo archivadas. Los días cambiaron después de eso. Sin llamadas de prensa ni audiencias, el mundo a mi alrededor bajó a un ritmo que no sabía que extrañaba. Seguía trabajando en remoto, consultando para programas de cuidado a ancianos, ayudando a organizaciones a redactar políticas que quizás protegieran a alguien la próxima vez. Pero la mayoría de los días pasaba las mañanas en la ventana, con café, viendo pasar los autobuses escolares. Algunos días escribía, pero sobre todo leía. Respondía a correos de personas que nunca había conocido. Vi tu historia, comenzaban. Yo fui ella una vez. Algunos escribían desde camas de hospital, otros desde residencias asistidas, algunos eran hijas como yo, otros hijos que vieron a sus madres encogerse bajo el peso de hijos como Kellan. No respondía a todos. Pero leía a todos. Delora cambió también, no dramáticamente, no como en un montaje de película, sino en pequeños y constantes cambios. Comenzó a tomar su medicación regularmente, hizo menos preguntas sobre cosas que no pasaban. Dejó de mencionar a Kellan. No hablábamos de él, no por evitar, sino porque ya no era necesario. El silencio entre nosotras ya no era tenso. Era respetuoso, como si ambas aprendiéramos a respirar en el mismo espacio sin asfixiarnos. La cena era sencilla, casi todas las noches: pasta, sopa, alguna cazuela congelada que calentaba demasiado, o muy poco. Evie solía dibujar en la mesa, con sus crayones sangrando color en las esquinas de las servilletas. Delora la miraba a veces con una expresión que mezclaba arrepentimiento y alivio. Nunca lo decía, pero yo lo veía. Ella estaba intentando. Reiva desapareció de la vida pública. Después del desastre en la conferencia y el audio filtrado, su empresa inmobiliaria la despidió. Su nombre se desvaneció de los eventos comunitarios que antes organizaba. Las cuentas en redes sociales quedaron en silencio. Kellan no enfrentó cargos. No oficialmente. La carga de la prueba en casos de abuso a ancianos siempre es alta, pero perdió su empleo. Sus clientes se retiraron. La puerta de su oficina, antes grabada con letras doradas, ahora pertenecía a otro. Supe por un viejo compañero de clase, que se había ido de la ciudad, mudado a un lugar más cálido. Quizá Florede. No importaba. Las consecuencias tienen muchas caras. No todas parecen esposas. Una semana después, en marzo,
Volvió la nieve. Al principio una ligera capa, luego, más fuerte durante la noche. Me levanté temprano un sábado, me puse las botas y salí al patio trasero con Navy. Ella todavía llevaba los pantalones de pijama, chaqueta cerrada, guantes puestos al revés. Nos arrodillamos juntas en el jardín, donde antes había solo maleza y ramas rotas. Le di un puñado de bulbos de narciso. Parece que están muertos, dijo, tocando uno con su manopla. No lo están, le dije. Solo necesitan tiempo. ¿Y el lugar correcto para volver? Ella cavó un hoyo poco profundo y colocó el bulbo como si fuera algo sagrado. ¿Volverán?, preguntó. Sí. Incluso los congelados. Asintió. Y cubrió el bulbo con cuidado, acariciando la tierra como si fuera una manta. Terminamos de plantar 3 filas. El cielo estaba suave sobre nosotras. Nubes bajas que se movían lento. Como cansadas también de adentro, Delora estaba junto a la ventana, con una taza en la mano. No dijo nada, solo nos miraba. Más tarde esa noche, mientras Ivy dormía y la casa se calmaba, me senté en el sofá. La carta aún guardada dentro de ese libro inacabado en la estante detrás de mí. Pensé en todo lo que se había perdido. Los años, el calor, los nombres borrados y reemplazados. Pero también pensé en lo que habíamos plantado. Algunas familias, susurré a nadie en particular, se construyen sobre nombres. Otras, sobre la sanación. No tuve un final perfecto, pero tuve paz. Y eso basta. Y esta vez, cuando llegó la nieve, no dolió. Se suavizó, a veces. Las verdades más duras que enfrentamos son las que están enterradas dentro de nuestra propia familia. Greta no buscaba castigar, buscaba proteger. Y al hacerlo, descubrió una verdad más profunda: no toda sangre es amor. Y no todo silencio es paz. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien en quien alguna vez confiabas plenamente? Cuéntame, en los comentarios.